Hola a todos. Hoy vamos a explorar una historia que, sinceramente, parece sacada de una película, pero es 100% real. Vamos a desentrañar los detalles sobre la vida de Catalina de Siena. O sea, estamos hablando de cómo la hija de un humilde tintorero del siglo XIV terminó convirtiéndose en patrona de Europa y nada menos que en doctora de la Iglesia. Así que, sin más rodeos, vamos directo al grano. Para que se den una idea del contraste tan brutal del que estamos hablando, ¿cómo es posible que una joven sin educación formal, que creció en una casa con 25 hermanos, lograra captar la atención de los papas y básicamente moldear el futuro de toda Europa? Especialmente considerando que era una época que estaba literal plagada de enfermedades y guerras continuas. Es un misterio absolutamente fascinante. Así que, empecemos por el principio, su juventud y su fe radical. 24. Quédense con ese número un segundo en la cabeza. Toda esta historia arranca un 25 de marzo, hace más de 600 años, en la ciudad de Siena. Catalina fue la hija número 24 de un total de 25 hermanos. Imagínense por favor el nivel de caos, el ruido constante y la falta de espacio en la modesta casa de un artesano. Esto nos ubica inmediatamente en la cruda realidad de sus orígenes súper humildes, dentro de una sociedad que vivía bajo presiones económicas tremendas. Ahora, a pesar de ese entorno, su camino espiritual fue rapidísimo. A ver, a los 6 años le pasa algo que marcaría el resto de su vida. Tiene una visión de Jesús. Pero ojo al detalle clave aquí, porque Jesús se le aparece vestido específicamente como el Papa. Y esto no es ninguna casualidad, porque justo en esa época el papado no estaba en Roma, sino en Aviñón, Francia. Un año después, a los 7, hace un voto de virginidad. A los 12 años rechaza casarse y finalmente, para el año 1363, logra entrar a las tercialias dominicas. Y hablando de rechazar el matrimonio a los 12 años, su rebelión contra sus padres fue muy metódica. Primero, un no firme y rotundo. Luego, como la presión de la familia seguía, tomó medidas drásticas. Se cortó todo el pelo y se cubrió con un velo. Y como paso final, literalmente se encerró en su propia casa y se negó a salir a la calle. Fue una resistencia tan tenaz y calculada que, bueno, a su familia no le quedó de otra más que ceder. Lo que nos lleva a su siguiente etapa: cómo se convirtió en madre y maestra espiritual. Ya de adulta, Catalina hace algo rarísimo para una mujer de su entorno en aquella época. Aprende a leer y a escribir. Se convierte rápidamente en un faro inmenso de caridad en medio de una Europa destrozada. Y para entender esta pasión que la movía, escuchen esto que decía: si serán lo que deben ser, pondrán el fuego en toda Italia. Esa frase te pinta de cuerpo entero su personalidad, ¿verdad? Era feroz. Tenía unas ganas urgentes de esparcir el evangelio, pero exigía que fuera a través de testigos reales y completamente convertidos. Y justamente esa intensidad tan magnética empezó a atraer a mucha gente influyente, a los que hoy conocemos como los caterinatos, básicamente intelectuales de alto nivel y figuras religiosas que se la pasaban visitando su pequeña y humilde celda. Lo increíble aquí es que estos tremendos eruditos se volvieron sus hijos espirituales, al punto de que le decían cariñosamente mamá y maestra. De hecho, fueron ellos los que transcribían la enorme cantidad de cartas que Catalina dictaba, cartas que mezclaban una ternura increíble con unos reclamos bastante firmes. ¿Y de qué hablaban exactamente esas cartas? Pues no eran temas menores para nada. Se metía de lleno en la geopolítica más pesada de la época. Urgía a pacificar Italia, hablaba de iniciar nuevas cruzadas, exigía reformar la iglesia desde sus cimientos y, el punto más candente de todos, insistía en que el papado dejara Francia y regresara de una vez por todas a Roma. Esto nos demuestra el impresionante peso político que llegó a tener. Esto conecta perfectamente con nuestro siguiente punto, el regreso del papado. Porque claro, Catalina no era de las que solo mandaban cartas desde lejos y se quedaban sentadas. En el año 1376 emprende un viaje histórico hasta la región de Provenza para plantarse cara a cara frente al mismísimo Papa Gregorio XI. Y la dinámica entre ellos era súper interesante. Por un lado, ella tenía el valor de señalarle en su propia cara sus errores y faltas humanas, pero por otro lado, le mantenía un respeto inquebrantable por su rol divino, llamándolo tiernamente el dulce Cristo en la tierra. Es una forma muy particular de entender la fe y el liderazgo. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde sacaba tanto valor para enfrentarse a las personas más poderosas del mundo. Las fuentes apuntan a un evento espiritual ocurrido unos años antes, en 1367. Experimentó lo que sus biógrafos denominan las nupcias místicas con Cristo. Y más allá de la profundidad teológica de este momento, el punto clave es que, según los registros, ahí se le prometió una fe invicta, una especie de escudo espiritual para enfrentar victoriosamente a sus adversarios,
algo que definitivamente la sostuvo en tiempos tan caóticos. Llegamos así a la recta final, sus estigmas y últimos días. Resulta que una parte de los cardenales se rebela, desatando el tristemente famoso Cisma de Occidente. Así que el Papa Urbano VI la llama de urgencia a Roma para que ayude a estabilizar todo. En medio de esta crisis total, los testimonios cuentan que en 1375 ella recibe los estigmas incruentos, es decir, presentaba las marcas de la crucifixión, pero de forma invisible y sin sangrar. Decían que revivía la pasión del Señor cada semana, encarnando de manera muy literal aquello de que Cristo vivía en ella. 33. Estando inmersa en toda la agitación y los problemas de Roma, Catalina se enferma de gravedad y fallece el 29 de abril de 1380. Tenía la jovencísima edad de 33 años. Para los que documentaron su vida, que muriera exactamente a la misma edad de la vida terrenal de Jesús, le da un cierre casi poético a toda su historia. Pero su impacto estaba lejos de terminar. Hablemos de su legado como doctora de la Iglesia. Su inmensa influencia no se quedó en la Edad Media. Fue una mujer tan excepcional, con un coraje y una sabiduría tan fuera de lo común, que todo ese trayecto culminó siglos después. En 1970, el Papa Pablo VI la proclama oficialmente doctora de la Iglesia. ¿Y en qué se apoya esta distinción tan enorme? En sus escritos. Estamos hablando de obras magistrales como El Diálogo de la Divina Providencia, su masivo epistolario lleno de cartas dirigidas a toda Europa y sus profundas oraciones. Y quiero detenerme un segundo en uno de sus textos, porque cambia por completo el tono de los fríos debates políticos de su época. Ella escribió: «Nada atrae el corazón de un hombre cuanto el amor. Por amor, Dios lo ha creado». Qué frase más bonita, ¿no? Nos muestra su convicción más profunda, que la humanidad entera está estructurada desde su misma raíz para el amor incondicional. Así que, para cerrar esta explicación, los dejo con esto. Si la hija de un humilde tintorero del siglo XIV logró reconfigurar la Europa medieval armada únicamente de pura convicción y amor, ¿qué sistemas de poder podríamos desafiar hoy en día si tuviéramos una convicción de esa magnitud? Es una idea que nos invita a reflexionar sobre cómo la firmeza de nuestros propios ideales realmente tiene el poder de alterar la historia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.